Aleluya, aleluya, aleluya. Página 44. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Proclamación del Santo Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 13, versos 31 al 35. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo: vayan y díganle a ese sordo: mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día termino mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, y les digo que a ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Siéntense, escuchemos el sermón y después hacemos la confesión de fe. Segundo domingo de Cuaresma, y del Evangelio de hoy he extraído esta homilía y le he dado el título de Caminemos con Cristo hacia Jerusalén. El Evangelio lleva siendo proclamado en este mundo casi 2000 años, desde la ascensión de Cristo a los cielos, y desde entonces han sido miles aquellos hermanos de fe que han sido entregados, que se han entregado a proclamarlo y a dar testimonio con sus propias vidas sobre él. En muchas ocasiones este anuncio fue recibido con gran gozo, con mucha alegría por los corazones que sentían dolor por su pecado, que anhelaban ser perdonados y que estaban arrepentidos. Pero también en muchas otras ocasiones el rechazo, el desprecio y la persecución fueron los frutos de esta proclamación de los hombres que lo llevaban con amor. Pues este evangelio vino a un mundo que ciertamente lo necesitaba y que aún lo necesita, pero no un mundo que esperase un mensaje basado en el perdón y la misericordia de Dios. Este mundo, como lo vemos hoy y como hablamos, ha puesto mucho de su parte para expulsar esta buena noticia de entre nosotros, de marginarla, de encerrarla y frecuentemente también de corromperla hasta hacerla irreconocible. Me llegó un correo, iba para Bogotá ayer y me llegó un correo: la Corte Suprema está aprobando una sentencia a favor del grupo LGTBI. Y se nos prohíbe a nosotros ahora predicar en contra de ciertos pecados porque vamos a ser acusados. El mundo cada vez quiere encerrar el Evangelio y quiere esconderlo. El poder religioso y político de la época de Jesús trató de destruirla, matando en último término al Mesías, a Jesucristo. E igualmente los poderes de nuestro mundo actual tienen sus propias estrategias para combatir a la fe salvadora, y debemos estar preparados en todo tiempo para hacer frente a esta realidad. La proclamación de Dios es perseguida por el mundo. A estas alturas, el ministerio público de Jesús era ya evidente, que el mensaje de nuestro Señor era incómodo
para muchos en Israel. Habiendo dado muestras del poder de Dios mediante milagros y curaciones, también había acusado a las autoridades religiosas de impedir el conocimiento del plan salvador de Dios para su pueblo e imponerle leyes de hombres basadas en la autojustificación y en no pocas ocasiones en el egoísmo y la hipocresía que abunda en todos nosotros como seres humanos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, decía Jesús. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que estaban intentando entrar se lo impidieron. Dice Lucas 11, versos 37 al 57. Y a estas acusaciones contra el estamento religioso se unían igualmente las proclamadas sobre la corrupción, impenitencia, impiedad y falta de fe del pueblo en general. Así Jesús era mirado con odio y desprecio por muchos que trataban de deshacerse de este incómodo e inaudito profeta. No queremos escucharlo. Y los fariseos, queriendo animar a Jesús a evitar ir a Jerusalén sin estar claro el propósito, porque el Evangelio dice que no sabían por qué los fariseos hacían esto, cuál era su intención, le comunicaron que su vida corría peligro de muerte. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, dice el verso 31, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Fuese o no fuese bien intencionado el consejo de estos fariseos, habiendo atacado a Jesús, especialmente con estas artimañas y trampas que hicieron, y también Jesús, habiendo acusado a ellos, a ese poder religioso y político de su tiempo, es cierto que había despertado Jesús con esto más odio y más incomodidad entre el pueblo en general y los fariseos, y querían quitarlo de en medio, querían sacarlo de su pueblo, de su ciudad, para que no predicase más, para que no les acusara más sobre sus pecados y les anunciara el plan salvador de Jesús. Lucas capítulo 9 versos 7 al 9 nos narra esta historia. Así, entre unos y otros, el evangelio del perdón de pecados y Jesús mismo eran el blanco de acusaciones y recelos que iban aumentando conforme se acercaba el tiempo predestinado para su sacrificio, para su muerte en la cruz. Sin embargo, Jesús no cesó en su misión y de manera contundente envió un nuevo mensaje a estos poderes que trataban de obstaculizar su obra, y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, dice el verso 32. Con uno de los términos más despectivos del judaísmo, zorra o zorro, Jesús responde a esta amenaza y reafirma su misión contra el pecado y la corrupción del hombre, y anuncia además el cumplimiento del plan divino que se llevará a cabo tras su resurrección. Pues ningún poder oscuro, ni tampoco un poder humano podrá impedir el cumplimiento de la reconciliación entre Dios y los hombres, que es en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Nada podrá impedir que Cristo siga la voluntad divina. Y ciertamente desde la época de Jesús, estos poderes han estado activos y han desplegado numerosos recursos y estrategias para acabar con la proclamación del Evangelio. Sabes que nuestro sínodo en Canadá está pidiendo oración porque han encarcelado varios de nuestros pastores por el solo hecho de decir que el pecado sigue siendo pecado.
persecución, muerte, corrupción del mensaje e incluso el sincretismo impuesto desde el poder han sido amenazas constantes a lo largo de la historia con un único fin: impedir al hombre recibir el puro evangelio del perdón de pecados y arrancar de su corazón la esperanza de salvación que tenemos en Jesús por medio de la fe, por medio de su obra redentora en la cruz. En este mundo hostil, la buena noticia siempre tratará de ser opacada. Preparémonos nosotros para dar justificación de este evangelio, siempre dispuestos a dar testimonio de la palabra y con nuestra vida misma, y sobre todo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:16. Y por eso daba el título de la homilía para hoy: caminando con Cristo hacia Jerusalén. Para Jesús, lo más razonable, lo más humanamente hablando, hubiese sido escapar y huir del peligro que se cernía sobre él. Es lo que la razón humana nos hubiese dicho: hay peligro, vámonos por otro lado. La razón nos hubiese dicho esto: a cualquier hombre amenazado de muerte, tal como lo hicieron los fariseos, hubiese huido. Sin embargo, Jesús vino a cumplir la voluntad del Señor, y su meta no era solo dejar un mensaje, por muy prometedor que fuese, sino llevar a cabo una obra, la obra de Dios, la voluntad de Dios en Cristo para usted y para mí. Y así respondió a los fariseos. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, dice el versículo 33. No, Jesús no escaparía, pues aunque como hombre experimentó los miedos y angustias que preceden a su muerte, era consciente de su misión clave para la salvación del género humano, para la salvación de los elegidos de Dios. Su ser carnal sufrió, pero Él nos enseña también a nosotros, como seres carnales, a superar el sufrimiento, fijando nuestra atención en que lo peor para el hombre no es lo que estamos viviendo, no es siquiera lo más extremo que hemos visto. Lo peor para el hombre es la muerte física, morir sin el perdón que Cristo ganó para él en la cruz, la muerte del alma. Lucas capítulo 12, el verso 5 dice: pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a ese, temed. Lucas 12, capítulo 5. Y en nuestro mundo, aún hoy en día, la persecución y la muerte son ciertamente las amenazas que se esgrimen con frecuencia contra los testigos de la fe, y junto a ellas también la burla, la ironía, el desprecio, la marginación o la discriminación. Todas estas son armas que los poderes de este mundo utilizan contra los miembros del cuerpo de Cristo. Allí donde su acción y proclamación toman cuerpo de manera eficaz, es nuestra sociedad occidental la que quiere tapar nuestras bocas. Y puede que estas amenazas no sean tan evidentes, pero sí podemos reconocer en ella otra estrategia muy poderosa, una estrategia sutil contra el evangelio: la indiferencia que nace del relativismo. Ahora toda la verdad es relativa, y el evangelio no es relativo.
En esta nueva amenaza, el Evangelio debe ahora mezclarse y confundirse con todo tipo de ideas, con todo tipo de creencias, siendo asimilado como una más de ella y pasa a ser algo cultural. La palabra ya no es considerada la verdad revelada de parte de Dios para los hombres, ni el Evangelio el anuncio definitivo del perdón y la reconciliación, sino una opción más entre muchas, una opción de creencias entre otras, verdades de todo tipo que podemos asimilar o dejar. Y vemos ahorita que la gente combina yoga con evangelio, los brujos leen las cartas citando el evangelio, un sincretismo total. ¿Cómo es posible que aún dentro de muchos cristianos se estén dejando mezclar la fe de esta manera? ¿Acaso la palabra ha perdido su eficacia de conversión en el corazón humano? Me pregunté eso. En realidad la Escritura nos enseña que es precisamente esto lo que debemos esperar y el papel que la iglesia debe asumir en nuestro mundo. No un papel de poder o influencia masiva sobre las conciencias de los hombres, sino más bien el de un rebaño indefenso y perseguido. Como dice Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Y así Cristo, amenazado y perseguido, llevaría finalmente a cumplimiento el plan de Dios, dando su vida en Jerusalén. Y así nosotros igualmente debemos imitar, llevando a cabo el plan de Dios en este mundo, caminando hacia nuestra Jerusalén personal, permaneciendo hoy, mañana y pasado mañana, siguiendo al Señor y enfrentando estas amenazas modernas del relativismo o cualquier otro tipo de amenaza que vamos a encontrar en el camino. Mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué debemos mantenernos firmes? No estoy hablando vamos a lanzarnos a la muerte, pero sí estoy hablando de un compromiso firme. Porque necesitamos vivir en este mundo que necesita del perdón. Las conciencias de la gente están cargadas y necesitan de perdón. El corazón del hombre puede ser duro como la roca, siendo necesario que sea el mismo Espíritu que lo disponga para la conversión. Nosotros hablamos y el Espíritu Santo obra en el corazón para este perdón. De nada sirve algunas veces el testimonio sincero de aquellos que son enviados por Dios a testificar, o como en el caso del pueblo de Israel, ni la misma presencia del Mesías entre ellos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice el versículo 34 del Evangelio de hoy. Y es que el pecado que mora en nosotros hace que el hombre no quiera saber absolutamente nada de Dios. Son mejores los placeres que este mundo nos ofrece. Que lo vea como un enemigo suyo es nuestro egoísmo. Nosotros queremos limitar a Dios. Queremos ver a Dios como nuestro enemigo. Y es el grave error que nosotros en nuestra dureza de corazón cometemos. Pues es precisamente en Dios y haciendo nuestra su palabra donde el hombre es realmente un ser libre en el sentido pleno de este término de libertad. Ya que fuimos creados para disfrutar de una libertad plena en la compañía de nuestro Creador. Así fuimos creados en el huerto del Edén.
en plena libertad y disfrutando de nuestro Creador. Pero nuestra autosuficiencia, nuestra desconfianza hacia Dios nos hizo perder este regalo precioso de nuestra libertad. Y ahora creemos ser libres y señores de nuestra vida, pero no podemos ni siquiera aumentar o retardar uno solo de nuestros días. No podemos frenar nuestra muerte. No podemos cambiar lo que ha sido asignado, que el hombre nace y debe morir. El hombre es ciertamente un esclavo desde que nace, y solo la misericordia y la gracia de Dios en Cristo pueden ganar su libertad. Y Jesús a esto mismo vino, pagando con su sangre el precio de nuestra libertad del pecado y ganando para nosotros la liberación eterna de nuestras almas. ¿Qué necesita pues el mundo para creer esto? ¿Por qué es tan difícil para el mundo creer esto? ¿Por qué lo rechaza? ¿Qué lo tiene tan cegado que cree poder prescindir de aquel que es el único en quien puede tener verdadera esperanza? La dureza del corazón y el rechazo al Evangelio tienen consecuencias graves. Hay que decirlo con claridad, y por ello Jesús anunció a Jerusalén las oscuras nubes que se cernían sobre ella. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 35. El pueblo de Israel no solo no supo ver la libertad eterna que se le ofrecía, sino que a causa de su orgullo perdió también la libertad terrenal, la poca libertad terrenal que poseía. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, e Israel terminó deshecha como la nación que fue. Y recuerde que fue hasta el año 45 o 64 que lo vuelven a llamar nación. Nosotros vivimos también en tiempos difíciles para la fe, con nubes igualmente amenazadoras en el horizonte, pero no nos paralicemos por ello. Tenemos ahora la oportunidad de entrar triunfantes junto con Cristo en la Jerusalén celeste por medio de la fe en su obra salvadora en la cruz, y de llevar a otros igualmente este mensaje de salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estamos ya inmersos en la Cuaresma, y la palabra de Dios sigue llegando a la conversión y sigue llamando a la conversión y al arrepentimiento. Pero este mundo necesitado de perdón de Dios sigue en muchos casos como en los tiempos de Jesús, rechazando el ofrecimiento divino de reconciliación. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que orar. Orar por los que aún no conocen a Cristo, orar por los que conociéndolo lo han rechazado y para que vuelvan a Él, y orar por nosotros mismos para que el Señor nos mantenga en la fe salvadora y no seamos víctimas del orgullo espiritual, de la autosuficiencia. Los poderes del mundo están activos contra el Evangelio, es una realidad, pero mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo, dice Primera de Juan 4:4, y que así sea, que el Señor nos preserve en la verdadera fe hasta que Él venga. Pongámonos en pie y confesemos